Nos acompaña a través de la línea telefónica la Raúl Israel Hernández, Ombudsperson de Morelos. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Viri. Un saludo a todos en la mesa de análisis, también a tu audiencia. Te saludamos con muchísimo gusto en este arranque de sexenio, precisamente para platicar de muchas cosas que han sucedido y que preocupan en materia de respeto a derechos humanos. Una de ellas, por supuesto, un tema ante el cual fueron muy puntuales el sexenio pasado desde la Comisión de Derechos Humanos Estatal, el estado de los penales, las violaciones a derechos humanos al interior de los mismos. Sí, en efecto, durante los años que he tenido la oportunidad de estar al frente de la Comisión de Derechos Humanos, hemos evidenciado la complicidad y la corrupción con la que han estado operando en la Comisión Estatal de Seguridad, la entonces Comisión Estatal de Seguridad, hoy Secretaría de Seguridad, específicamente en los centros de reinserción social, en donde algo que caracterizó la anterior administración fue la clandestinidad y el secreto en la manera en que pues estaban las personas privadas de su libertad. Pero no obstante esa política desde el gobierno del estado, en la Comisión Estatal de Seguridad, que pues tuvo también por consecuencia que obstruyeran nuestra labor, que no nos permitieran investigar, de intimidarnos, de amenazarnos, de hostigar a nuestro personal. No obstante esa adversidad, cumplimos con nuestra labor, documentamos e hicimos pública, ustedes son testigos, la situación alarmante de los centros de reinserción social, entre riñas, motines, fugas, suicidios, homicidios, masacres que también ocurrieron, y la facilidad con la que ingresan celulares, armas, alcohol, droga, en fin, todo lo mujeres, que sucede hombres, ahí, que no puede sino ser, en el mejor de los casos por negligencia de las autoridades, y en el peor, como pues ya se ha estado evidenciando, pues por la complicidad y la corrupción de los funcionarios de la pasada administración. Es algo que una vez que ha sido reconocido por el actual gobierno, por la administración que encabeza la gobernadora Margarita González, pues se deberá de poner en conocimiento de las autoridades encargadas de fincar la responsabilidad administrativa y o penal, justamente en el proceso, en el marco del proceso de entrega-recepción que se está viviendo. Quiero en este sentido reconocer desde la Comisión de Derechos Humanos la apertura y la política que en voz de la gobernadora está implementando en los penales para humanizarlos. Me parece que hablar de humanizar los centros de reinserción social necesariamente implica pues poner en el centro la dignidad de las personas, y la dignidad de las personas es justamente el fundamento de los derechos humanos, que es algo que en la comisión tenemos como tarea defender y hacer valer, Viri. ¿Qué primeros pasos se han dado en este gobierno que te pudieran hacer pensar que las cosas van a ser diferentes? Pues para empezar, algo que no sucedía era la comunicación entre autoridades, aun cuando seamos autónomas, pues no significa que cada una vaya por su lado. Al final de cuentas tenemos un objetivo común, que es el bienestar de las personas privadas de su libertad, pues precisamente para que funcione este sistema que tiene como fin el reinsertar a las personas que por alguna razón han delinquido o que están esperando una resolución, que estén en prisión preventiva, para que puedan salir eventualmente y vivir en tranquilidad, digamos, en cordialidad con el resto de la ciudadanía. Habiendo pagado el delito que cometieron. Desde luego. Ajá. Esta comunicación es fundamental. Al final de cuentas, insisto, la complementariedad entre las instituciones es algo que debe de hacerse patente, no estar confrontados, como sucedió con el anterior gobierno, concretamente con la Comisión Estatal de Seguridad. Entonces, esa apertura nos va a permitir a nosotros compartir toda la información que tenemos, todos los expedientes de queja, y que de esta manera puedan servir como instrumentos de toma de decisiones para mejorar el sistema de reinserción social. El actual gobierno en este sentido no empieza de cero,
empieza con un trabajo de 5 años que desde la autonomía la Comisión de Derechos Humanos tiene para que conozcan de una manera más próxima cuál es la situación que reciben en materia de reinserción social y puedan corregir y tomar medidas para que en lo futuro se evite que se den violaciones a derechos humanos. Israel, buenos días. Pepe Casas, acá te saludo, hermano. Oye, una pregunta. ¿Qué sucedió con estos dos casos de hace algunos años en la administración de Cuauhtémoc en el tema de los casos de tortura? ¿Te acuerdas que torturaron a unos reos, los amarraron, los amagaron? Y también en el caso del DIF de los niños maltratados. Bueno, no son los únicos casos, mi querido Pepe. Ha sido una violación que se plantea de manera permanente en la comisión, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Algunos de estos hemos logrado documentarlos. Tú sabes que cuando hay tortura, una de las periciales, que si bien no es la única, sí es muy importante, es la práctica del protocolo de Estambul. Para ello se requieren especialistas que la Comisión de Derechos Humanos no tiene, a pesar de que hemos solicitado el recurso para poder contratarlos y tenemos que auxiliarnos de otras instituciones. Entonces eso retrasa mucho el poder emitir recomendaciones por tortura. Insisto, no quiere decir que no las emitamos, ya lo hemos logrado hacer, inclusive sin el dictamen, porque tenemos evidencia fotográfica, por ejemplo. Entonces, hemos logrado documentar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en los propios centros de reinserción social, pero sí debo también agregar que aquí se nos presenta otra dificultad. ¿Cuál es? Que muchas de las víctimas, de las personas privadas de su libertad que son objeto de tortura, pues tienen miedo de acudir a las instituciones para poner su queja porque va a haber represalias, ¿no? E inclusive los propios familiares. Cuando recién asumí la responsabilidad de la comisión, algunas de estas quejas por tortura atribuidas a custodios del penal, de los penales aquí en Morelos, curiosamente de la nada presentaban sus desistimientos que desde luego nosotros no tuvimos como eficaces y seguimos investigando, pues porque claramente era una medida de intimidación, una amenaza que las propias autoridades de los centros de reinserción social hacían hacia las personas privadas de libertad o sus familiares para que no se investigaran este tipo de sucesos. Híjole, qué complicado. Lo vimos, Israel, Pepe Montes, lo vimos el pasado fin de semana, después de que sucedió esto en el penal de Tacholaya, cómo los familiares se iban cubriendo el rostro porque decían: no queremos que quede grabado nuestro rostro, no queremos que sepan quiénes nos estamos manifestando, porque quien sufre las consecuencias son nuestros familiares allá adentro. Pero parece increíble, Raúl, Israel, que de pronto la Comisión Estatal de Seguridad Pública se jactaba de que habían tenido buenas calificaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo que ocurría en el penal, por las evaluaciones que hacen ellos, y todos los testimonios de familiares de muchas dependencias, incluida la tuya, nos indicaban otra cosa. En efecto, pues los hechos, lo que se ha estado evidenciando claramente desvirtúa esas calificaciones de los diagnósticos que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aprovecho esta oportunidad que me das al mencionarlo, Pepe, para deslindarnos de esos resultados desde la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, porque en su realización no tuvimos ninguna participación. Entonces es la Comisión Nacional la que se tiene que hacer responsable de esto, que dista de la realidad que se vive al interior de los centros de reinserción social en Morelos. Nosotros, como ya lo mencionaste, hacemos nuestros propios diagnósticos porque tenemos la autoridad en la ley, y sin tener ninguna relación jerárquica con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos aproximamos más a lo que sucede al interior de los centros de reinserción social. Y esto pues también puede explicarse porque estamos aquí, porque la Comisión Nacional pues revisa todos los penales del país, pero bueno, lo cierto es que en efecto, como mencionas, se hizo público este resultado del diagnóstico nacional, que no coincide, que no se refleja
que está en contraste con la realidad de los penales en Morelos. Y no tendría justificación el exceso de trabajo por la revisión en todo el país, Raúl Israel, sobre todo si tomamos en cuenta que a ustedes hubo momentos en el que ni siquiera se les permitía la entrada al penal, caso contrario a ellos. En efecto, fíjate que cuando recién ingresé a la comisión, en la primer visita que realizamos, las autoridades de los centros se sorprendieron porque no les avisamos que íbamos a hacer nuestra visita. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, de una manera irresponsable, desde la Comisión de Derechos Humanos, se les avisaba a las autoridades cuándo iban a ser revisados. ¿Para qué? Pues para que todos los servicios sanitarios, de salud, de educación, que todo estuviera pues bien en el día de las inspecciones, ¿no? Nosotros, pues nada, una cuestión muy obvia, consideramos que las visitas deben ser sorpresivas, si no, pues ¿qué caso tiene? Para poder ir documentando. Y bueno, rompimos con este vicio y hemos logrado documentar y evidenciar, insisto, las condiciones tan lamentables en las que ha estado funcionando el sistema de reinserción social, y que hoy el gobierno entrante pues recibe y que enfrenta la muy complicada y difícil tarea de ponerlo en orden, de irlo mejorando, para lo cual yo retomo lo que hace un momento dije: la Comisión de Derechos Humanos es aliada, tiene información útil para ir mejorando, para que, si bien de la noche a la mañana no cambie, porque esto es un proceso de años, pues sí exista un principio de progreso en el que se tomen en serio los derechos de las personas privadas de su libertad. Desde tu óptica, ¿cuáles serían los pasos a través de los cuales podría ir avanzando esta situación que viven los internos en los penales, las personas privadas de la libertad? El tema de las cámaras, parece obvio que se retome su funcionamiento. ¿Qué más? Ayer mataron a una persona saliendo de Tacholaya y no había nadie cámaras sabe también qué pasó. otra vez, ¿no? Y de hecho, con lo que sucedió el día de ayer, no es la primera vez. En Cuautla ya ocurrió, investigamos y emitimos recomendaciones, porque debe de existir un protocolo en función del cual se pueda evaluar el riesgo, no nada más de las personas privadas de su libertad que recuperan su libertad, sino también del personal administrativo y de custodia, pues, que está relacionado, al final de cuentas su actividad supone algún riesgo que debe de ser evaluado para que, concluyendo los horarios de trabajo, pues puedan tener la seguridad de que su traslado a su domicilio pues pueda ser de manera segura. Emitimos 2 recomendaciones al menos, recuerdo en este momento, por situaciones análogas a la que sucede el día de ayer. Mencionabas, Viri, ¿qué más se puede hacer? Pues como primeros pasos. Ya lo mencionaste, pues desde luego los derechos humanos suponen inversión económica. Lo que es la tecnología, la inteligencia, el aumento en el personal de seguridad y de custodia es fundamental. El poder combatir y tomar acciones políticas para despresurizar los penales en Morelos que están sobrepoblados, eso es una medida también que esa no cuesta, por cierto. Eso es lo que necesita es realizar un análisis de los expedientes para poder pues ver si, porque el 40% de las personas privadas de su libertad está en prisión preventiva, es decir, es gente inocente, gente que no tiene una sentencia que declare su culpabilidad y que pudieran a lo mejor estar enfrentando un proceso mediante otra medida que no sea la privacidad de su libertad, con lo cual se lograría despresurizar los penales en el Estado. Y bueno, por decirlo en términos generales, es con lo que se debe de ir empezando, Viri. Oye, Raúl, cambiando de tema drásticamente, veo que emites un comunicado. En algún momento la Comisión de Derechos Humanos, ante algunas denuncias de trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia, en donde mencionaban acoso laboral, incluso acoso sexual, habías pedido tú incluso cámaras de videovigilancia, algunas situaciones para saber qué es lo que estaba ocurriendo al interior del Tribunal Superior de Justicia. Esto me salta porque a la semana pasada 2 trabajadores del tribunal también denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada. Se habían negado
diciendo que estaba la Comisión de Derechos Humanos impedida para poder conocer quejas de naturaleza administrativa o laboral dentro del tribunal, pero la Suprema Corte de Justicia hoy le da la razón a la Comisión de Derechos Humanos y obliga al Tribunal Superior de Justicia a responderles esta solicitud que habían hecho que hace un año, Raúl, un poquito más. Sí, bueno, fíjate que personas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia en los últimos 2 años, en mayor medida el último año, se ha acercado a la comisión para poner con nuestro conocimiento presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles al presidente del tribunal, Jorge Gamboa, y demás personal de ese poder. Y bueno, como parte de nuestros procesos, requerimos información, documentos, evidencias a las autoridades a quienes se han señalado este tipo de violaciones y pues de manera sorpresiva, porque estamos hablando de un poder judicial que está hecho para hacer justicia y que se opone a que una Comisión de Derechos Humanos busque que se haga justicia en casos de violaciones a derechos humanos. De manera sorpresiva se nos negó esta información alegando que no teníamos competencia porque el Poder Judicial no puede ser revisado por las comisiones locales de derechos humanos. Ante esta negativa, demandamos al Poder Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promoviendo una controversia constitucional que afortunadamente fue resuelta a favor de los derechos de las personas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia y en la cual de manera esencial en lo que está estableciendo es que el presidente del tribunal está obligado a reconocernos nuestra competencia y a rendir la información y evidencias que le estemos solicitando, no nada más en este caso en específico del que derivó la controversia, sino también en los subsecuentes. Es una resolución inédita porque es la primera vez que la Corte falla en vía de controversia constitucional a favor de un organismo local protector de derechos humanos desde que se tiene esta posibilidad, que también es reciente, a partir de 2021 que se reconoció la oportunidad, la posibilidad de las comisiones de promover controversias constitucionales. ¿Tiene un plazo para cumplir con esta solicitud? Bueno, primero, una vez notificado, la propia sentencia dice que ya surte sus efectos, y tendrá que ser requerido pues, tanto por nosotros y en caso de que exista algún desacato, pues lo tendremos que informar a la Corte para que les acuerde un requerimiento que si no se cumple puede derivar inclusive en la destitución del magistrado presidente. Gracias. Raúl, nada más como breviario cultural antes de terminar esta entrevista, como siempre cuando se habla de defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, surgen comentarios o inquietudes por parte del público respecto a que si este es el único trabajo que realiza la comisión. Tengo, por ejemplo, a José Luis Martínez del auditorio diciendo los únicos que utilizan la Comisión de Derechos Humanos y a los que defiende son los delincuentes y no la población en común. ¿Qué decir? Bueno, es un concepto generalizado que hay en la sociedad. Sin embargo, nos invitamos a las personas que piensan esto de la comisión que consulten nuestro trabajo, que es público. Hemos nosotros intervenido para hacer valer derechos de las mujeres, de niñas, niños, adolescentes, en temas de educación, de salud, de trabajo. En fin, acabamos de dar cuenta del tema de las personas trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia. Existe una amplia gama de casos, de asuntos en donde intervenimos y lo que tiene que ver con los centros de reinserción social es solo una partecita de todo el cúmulo de trabajo que realizamos en la comisión para defender y hacer valer los derechos de las personas en Morelos. Muchas gracias por la comunicación, muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Buen día. Voy a dejar claro que el que estén privados de su libertad no dejan de ser personas. Bueno, ¿no? y tenemos casos de obviamente gente que ha estado 25 años inventándoles un delito allá adentro, aguas. Inocentes. Desde luego, ¿no? Desde luego. Son las 7:52, tenemos pausa, volvemos.